Buenas, buenas, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bien, esta clase corresponde a la segunda parte, ¿sí? La segunda entrega de lo que sería como un poco de repaso sobre la ley de cooperativas, ¿sí? Acá en Argentina, la ley 20.337. Bien, en la entrega anterior estuvimos viendo desde el artículo 1 al 25, ahora vamos a ir desde el 26 en adelante. Probablemente hagamos un poco más de 25 artículos porque la verdad es que los primeros los vamos a saltear bastante rápido, ¿sí? Bien, para ir siguiendo la clase con la bibliografía, ¿sí? Entramos en matemanía.com.ar, podemos poner ahí directamente barra sexto, pero si no, nos vamos acá a material digital para sexto año y ahí nos vamos directamente a el contenido del primer trimestre, que es la ley de cooperativas, ¿sí? Bien, bueno, vamos a estar trabajando sobre eso. Nos vamos directamente al artículo 26, que tiene que estar por aquí. Genial. Bien. Bueno, en realidad, para serles sincero, los artículos que van desde el 26 hasta el 35 inclusive, no son tanto contenido de esta materia, ¿sí? Para los que no sean de la Escuela Los Andes, les comento que esto corresponde a una clase virtual debido a la pandemia, al coronavirus, y por ende, bueno, corresponden a la Escuela Los Andes, como es, al año sexto. Este, pero bueno, básicamente hacemos algo rapidito, ¿sí? En el artículo 26 habla sobre qué contenido debe tener el estatuto. Recuerden que en la clase anterior vimos la diferencia entre estatuto y los reglamentos internos y demás, ¿sí? Y también el acta constitutiva, ¿sí? El 27 habla, también sigue hablando sobre el estatuto. El 28 habla sobre los aportes. El 29 también sobre cosas que puede integrar, o sea, aportar de alguna manera el asociado o no. El 30 habla algo ya tal vez demasiado específico, ¿no? ¿Qué pasa si hay copropiedad? O sea, dos personas son dueñas de cuotas sociales. Es demasiado específico, no tiene sentido en nuestro caso. El 30 decía eso de la copropiedad. El 31 de nuevo sobre el estatuto y sobre la cantidad de reembolso, etcétera, etcétera, no tiene mucho sentido. El 32, claro, sobre lo que falte reembolsar, etcétera. El 33 habla sobre la liquidación definitiva, ¿no? En caso de que la cooperativa se liquide, deje de existir, ¿no? ¿Qué pasa con las cuotas sociales en ese caso? El 34 habla sobre, bueno, prenda o lo que sea respecto de los derechos del asociado. El 35 habla sobre algo del Consejo de Administración, o sea que se puede como reducir el capital y demás. Y recién ahí llegamos a un punto que yo quería tocar, ¿sí? El artículo 36 dice, voy a valerme de las herramientas del Open Board, ¿cómo es el pizarrón electrónico o digital? Dice, en caso de retiro, exclusión o disolución, los asociados solo tienen derecho a que se les reembolse el valor nominal, ¿sí? Nominal de las cuotas sociales integradas, deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondiera soportar. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente hagamos una diferenciación primero entre estos tres conceptos, ¿sí? Retiro significa cuando el asociado decide por cuenta propia irse, ¿sí? Dejar de formar parte de la cooperativa, dejar de ser dueño, ¿sí? Dejar de ser asociado, básicamente. Exclusión es cuando el consejo de administración echa, ¿sí? Le decide echar, ¿sí? Dejar de que un asociado forme parte de la cooperativa, ¿sí?
deja de ser asociado. ¿Sí? Es cuando te echan de la cooperativa. ¿Que se puede? Sí, se puede. ¿Quién lo hace? En principio el Consejo de Administración, después vamos a profundizar sobre eso. ¿Sí? Y la disolución es cuando la cooperativa entera deja de existir. ¿Sí? Eso serían como las tres cosas que dice ahí. En caso de que suceda cualquiera de esas tres cosas, los asociados tienen derecho a que les devuelvan, que les reembolsen, ¿sí? Que les devuelvan el dinero que ellos pusieron, pero fíjense que dice el valor nominal, ¿sí? Cuando hablamos de valor nominal estamos indicando que no se puede ajustar ni por inflación, ¿sí? No se le puede agregar ningún interés de ningún tipo ni nada por el estilo. Quiere decir que si yo aporté 500 pesos, me van a devolver 500 pesos, ¿sí? Si yo aporté 15.000, me van a devolver 15.000, ¿sí? Guarda, porque no es que obligatoriamente la cooperativa te lo tiene que devolver, sino que vos tenés derecho a pedirlo, ¿sí? Pero en principio vos decís, che, me voy, ¿sí? Listo, bárbaro. Si lo pedís, la cooperativa te lo tiene que dar, ¿sí? Pero en principio no es que está obligada, ¿sí? No es, uy, me fui y no... No, ¿sí? Bien, y claro, son las cuotas sociales integradas, ¿sí? Aquellas que en efecto yo pagué. No son las cuotas que yo me comprometí a aportar solamente, ¿sí? No dice cuotas sociales suscriptas, dice las cuotas sociales integradas, ¿sí? Las que efectivamente yo pagué. Recuerden que en la clase anterior nosotros vimos esa diferencia entre suscripto e integrado, ¿sí? Que lo vimos en el artículo 25. Bien, después dice que claro, si yo, cuando me van a devolver ese dinero, ¿sí? No es exactamente todo ese dinero, sino que a eso se le resta cualquier cosa que yo le pueda deber a la cooperativa, ¿sí? Pero es un detalle. Bien, vamos a seguir un poquito, voy a borrar acá y sigo abajo. Bien. El artículo 37 no me interesa tanto, el 38 me interesa mucho, ¿sí? Mucho. Dice, deben llevar, además de los libros prescriptos en el artículo 44 del Código de Comercio, los siguientes, ¿sí? Y dice, el registro de asociados, ¿sí? Las actas de asambleas, las actas de reuniones del Consejo de Administración y los informes de auditoría, ¿sí? Yo voy a intentar de que esto sea un poco más grande en la medida de lo posible. No me deja. Ok, no hay problema, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué es esto, ¿sí? Quiere decir que toda cooperativa tiene que tener estos libros al día y en orden, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto del artículo 44? O sea, dice todos los libros que diga el artículo 44 del Código de Comercio. Entonces vamos a buscarlo, ¿sí? Nos vamos a... pequeño detalle. Ahí está. Nos van a quedar estas rayas, vamos a borrar las rayas antes de que sea incómodo. Vamos a buscar siempre en Argentina un referente respecto a una base de datos de todas las leyes actualizadas es Infoleg, ¿sí? Entonces ponemos Infoleg, ponemos Código de Comercio, ¿sí? Y buscamos eso en internet, nos tira ahí la página exacta. Esto que ustedes ven acá es el Código de Comercio, ¿sí? Está todo organizadito. Fíjense que el Código de Comercio es la ley número 2637. Ese número es un número muy viejo. Imagínense que hoy en día estamos por el 26.000, 27.000 por ahí. De hecho, como a modo de curiosidad, el Código de Comercio, el primer Código de Comercio se hizo el 1 de mayo de 1890. ¿Sí? Es una ley, es un código viejo que después se fue actualizando. No es que mantenemos eso, sino que en realidad después se le hicieron un montón de modificaciones, ¿sí? Esto sería bueno que me deje ir atrás. Ahí va, bien. Y entonces vamos a buscar ese artículo 44, ¿sí? Que debería estar acá en el título segundo. Nos vamos al artículo 44 y el 44 dice: los comerciantes, además de los que en forma especial impongan este código u otras leyes, deben indispensablemente llevar los siguientes libros: el libro diario, ¿sí? Nosotros eso lo vimos en Cooperativismo y Derecho Comercial en quinto año, el libro diario, y el libro Inventarios y Balances, ¿sí? Que esa es la forma legal de nombrarlo, muchas veces a modo así, en un lenguaje más vulgar decimos el balance,
¿sí? El balance, hay que aprobar o no hay que aprobar el balance, etcétera, ¿sí? Entonces, dice esos dos libros, ¿sí? Y dice que las cooperativas, además de llevar esos dos libros que están acá en el 44, también hay que llevar un registro de asociados, ¿sí? ¿Qué es el registro de asociados? Es un cuaderno, ¿sí? Es una grilla, ¿sí? Donde se indica cada uno de los asociados y sus datos personales, ¿sí? Después, las actas de asamblea, ¿sí? Estos son básicamente libros donde se escribe qué fue lo que sucedió y qué se decidió en cada una de las asambleas, ¿sí? Después, las actas de reuniones del Consejo de Administración, cada vez que se junta el Consejo de Administración, tienen que anotar todo lo que hablaron, todo lo que decidieron, ¿sí? en esa reunión. Y después, informes de auditoría, ¿sí? Acá nos referimos a informes que hizo el síndico o la síndica o los síndicos, ¿sí? O también los auditores externos, ¿sí? Entonces todos esos papeles, esos 6 requisitos, los 2 que están acá más los otros 4 tienen que estar siempre, ¿sí? Y bien, después vamos a pasar al artículo 40, ¿sí? Saltamos algunos, el 40 es muy importante porque el 40 habla sobre la memoria, ¿sí? Sobre la memoria anual, que es algo que de hecho acá no estaba, ¿sí? Dice, la memoria del Consejo de Administración debe contener una descripción del estado de la cooperativa con mención a las diferentes secciones en que opera, actividad registrada y los proyectos en curso en ejecución, ¿sí? Y dice, esa memoria, para que se den una idea, como todo esto era tal vez más número, más día a día en la cooperativa y demás, esto es un escrito que se refiere a lo que pasó en el último año, ¿sí? Y entonces, ese escrito, que es como un resumen, ¿sí? de todo lo que sucedió, tiene que tener los gastos e ingresos cuando no estuvieran discriminados en el estado de resultados de los cuadros anexos, ¿sí? Cuando no está acá en el inventario y balance, por alguna razón no lo anotamos, lo tenemos que anotar en las memorias. Después dice, la relación económico-social con la cooperativa de grado superior a que estuviera asociada, ¿sí? Nosotros sabemos que las cooperativas pueden ser de primer grado, ¿sí? Pueden ser de segundo grado en el caso que son federaciones, de tercer grado en el caso que son confederaciones, ¿sí? Cualquier actividad que se tenga entre la cooperativa y la de grado superior se anota ahí en las memorias, ¿sí? Y después las sumas invertidas en educación y capacitación cooperativa, ¿sí? Eso es algo que hay que anotar ahí en las memorias. Bien, después pasamos al artículo 41. ¿Sí? El artículo 41 es importante y para eso en particular yo me armé acá una placa que les quiero mostrar, ¿sí? Pero dice, copias del balance general, el estado de resultados, los cuadros anexos, conjuntamente con la memoria y acompañados de un informe del síndico y el auditor y demás documentos, deben ser puestos a disposición de los asociados en la sede, sucursal y cualquier otra especie de representación permanente y remitidos a la autoridad de aplicación y al órgano local competente con no menos de 15 días de anticipación a la realización de la asamblea que los considerará. Este artículo está escrito tal vez de modo inverso, hay que leerlo entero o sea, el párrafo en particular para entenderlo bien, ¿sí? Pero dice básicamente que 15 días o más, ¿sí? 15 días o más antes de que se realice una asamblea, ¿sí? Tenemos que poner todos esos documentos a disposición de los asociados que van a participar de esa misma asamblea, del órgano local competente, ¿sí? Y de la autoridad de aplicación, ¿sí? Yo ahí quiero hacer como una diferenciación, ¿sí? Los asociados ya sabemos lo que son, ¿sí? Después dice, la autoridad de aplicación, ¿sí? La autoridad de aplicación se refiere en Argentina se refiere al INAES, ¿sí? El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Es un órgano nacional, ¿sí? A nivel nacional está en Buenos Aires, ¿sí? Ahora, cuando habla de órgano local competente, en el caso de Bariloche, de Río Negro, ¿sí? Se refiere a la delegación de cooperativas de Río Negro que se encuentra acá en Bariloche, ¿sí? Entonces,
toda esta documentación, estas 4 cosas que dice ahí arriba, se tiene que mandar a los asociados, al INAES y al órgano local competente, que sería la delegación de cooperativas, ¿sí? Eso con 15 días. ¿Por qué? Porque si yo soy asociado, ¿no? O yo soy parte del INAES, ¿sí? Y tengo que ir a controlar esa asamblea, o tengo que ir a votar en esa asamblea yo como asociado, tengo que tener todos los documentos que se van a, ¿cómo es que se van a aprobar o desaprobar en esa asamblea, para poder estudiarlos desde antes, ¿sí? Pues si no, me dan ¿cómo es? El balance en el momento, y yo no tengo tiempo de procesarlo. Son un montón de páginas, son como 80 hojas más o menos en total, ¿sí? Entonces, tengo que tenerlo como mínimo 15 días antes, ¿sí? Eso es importante. Bien, no sé cómo se borraba de una, ¿sí? Bien, seguimos entonces. En el artículo 42, ¿sí? El artículo 42 es importantísimo, ¿sí? Dice un montón de cosas que a mí me interesaría que les prestemos atención. Dice: se consideran excedentes repartibles, ¿sí? Solo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados, ¿sí? A los asociados. ¿Qué sería esto? Nosotros ya sabemos que en las cooperativas no hablamos de ganancia, ¿sí? No hablamos de ganancia, hablamos de excedentes, ¿sí? Entonces, se dice que aquellos excedentes que se pueden repartir son aquellos que están entre la diferencia entre el costo y el precio de servicio a los asociados, ¿sí? No al resto, sino a los asociados. Entonces, entre el dinero que les cobré a los asociados, que de alguna manera obtuvimos entre los asociados, lo que obtuvimos, lo que tuvimos que gastar, ¿sí? La diferencia es el excedente repartible. Y acá viene algo que yo llamo la regla del triple 5, ¿sí? Que lo quisiera explicar de otra forma. Ahí está, ¿sí? La regla del triple 5 dice que esos excedentes repartibles, ¿sí? Antes de ser repartidos, tienen que ser disminuidos en un total al menos en un 15%, ¿sí? Entonces, ahí viene la regla del triple 5. Se refiere a que hay 3 5% distintos respecto de las reservas que hay que hacer, ¿sí? 5% de eso se guarda como reserva legal. ¿Qué quiere decir? Que por ley yo tengo que guardar un 5% de todo lo que obtuvimos en el año pasado, ¿sí? Para el ejercicio que viene, ¿sí? No lo puedo distribuir. ¿Por qué lo guardo? Y porque si hay una emergencia, ¿sí? Porque si hay un quebranto, o sea, pierdo dinero, aunque sea poder cubrirlo con esa parte, una parte de eso, aunque sea cubrirlo con la reserva legal, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, es un 5% que lo guardo por las dudas. Después, pero por las dudas las guardo, pero por obligación, ¿sí? Después, un 5% se llama fondo estímulo del personal. En realidad la ley, si la quieren ver bien, la ley lo dice más largo, dice 5% al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal, ¿sí? ¿Qué se refiere a esto básicamente? Que la cooperativa tiene que destinar un 5% a dinero para incentivar al personal, ¿sí? Que puede ser empleados de la cooperativa. Si no es una cooperativa de trabajo, puede tener empleados, ¿no? Entonces, para destinar a incentivo a ese personal. Y si es una cooperativa de trabajo y por ende no puede tener empleados en relación de dependencia, ese 5% se destina a los asociados, ¿sí? Para incentivos de alguna manera, para ser aplicados a estímulo al personal, ¿sí? Lo típico es que en las cooperativas de trabajo, que en general sobra dinero, ¿sí? La idea es que sobre dinero en las cooperativas de trabajo, eso por lo general se utiliza para pagar el monotributo, ¿sí? Por lo general, pero depende de cada cooperativa, ¿sí? También podrían destinar eso a otra cosa, ¿sí? A otra cosa que incentive a los propios asociados de esa cooperativa de trabajo. Bien, después, el último 5% de esta regla del triple 5 sería al fondo de capacitación cooperativa. Las cooperativas, por ley, tienen que destinar entonces un 5% del dinero que sobra, ¿sí? A capacitación cooperativa, ¿sí? Entonces, por eso es la regla del triple 5. Si yo tengo un 100%, suponemos que sobró 100.000 pesos, ¿sí?
ya hicimos esa reserva de 3 veces 5%, me quedan 85.000 pesos para distribuir entre los asociados, ¿sí? Esa es un poco la lógica. Mientras tanto hay 3 veces 5.000 pesos que se tiene que destinar para distintas cosas. Bien, vamos a volver a donde estábamos aquí y continuamos, ¿sí? Ese artículo 42 que yo ya les dije que era muy importante, sigue diciendo una serie de cosas, ¿sí? Sigue diciendo una serie de cosas. Fíjense, dice, el resto del dinero que sobre, ¿sí? Hay en medio una suma indeterminada que como es indeterminada no, yo la prefiero saltarla, ¿sí? El resto, ¿sí? Para su distribución a los asociados en concepto de retorno, ¿sí? Como que se devuelve, ¿sí? Se entrega dinero a los asociados en el caso de que haya dinero para repartir, ¿sí? Y me interesa porque indica, es la primera vez que la ley de cooperativas hace mención a distintos tipos de cooperativas, ¿sí? Y es más, es la primera vez que menciona la palabra trabajo, ¿sí? Es la primera vez que hace mención a las cooperativas de trabajo, ¿sí? Y de hecho solo se menciona 2 veces, ¿sí? En ese sentido creemos que la ley de cooperativas está un poco flaca, ¿sí? Bien, acaba indicando algo que ya vimos en años anteriores, que decíamos que depende del tipo de cooperativa que sea respecto de cómo se reparte el dinero que sobra. Entonces dice, por ejemplo, que si es una cooperativa de consumo, en proporción al consumo que haya hecho cada asociado, ¿sí? Por ejemplo, una cooperativa de consumo es la cooperativa obrera, que es un supermercado, ¿sí? Entonces, si yo compré mucho ese año, me corresponde mucho, ¿sí? Un porcentaje grande respecto del dinero que sobra, ¿sí? Si compré poco, me corresponde poco el dinero que sobra. En una cooperativa de trabajo, si yo trabajé mucho, me corresponde mucho de ese excedente que sobre, y si no, no. Y así sucesivamente con las distintas cooperativas, ¿sí? Por eso me parece importante el artículo 42. Bien, después al final del 42 dice: los excedentes que se deriven de la prestación de servicios a personas que no son asociados, ¿sí? Por esta ley, se destinarán a una cuenta especial de reserva, ¿sí? Quiere decir que si hay por determinadas operaciones la cooperativa obtuvo excedentes, esos excedentes que fueron con no asociados no se pueden repartir, ¿sí? O sea, para darles un ejemplo, si va yo que no soy asociado a la cooperativa obrera, porque de hecho en Bariloche no hay cooperativa obrera todavía, si yo voy, compro algo, ¿sí? Y cuando me preguntan si me quiero asociar les digo que no, ¿sí? El dinero que la cooperativa obrera gane con eso no lo puede repartir entre sus asociados, ¿sí? Es un detalle, pero es importante tenerlo en cuenta. Bien, después pasamos al artículo 44. El 44 dice que la asamblea puede resolver que el retorno y los intereses en su caso se distribuyan total o parcialmente en cuotas sociales, ¿sí? Esto es una forma de incrementar las cuotas sociales de cada uno. Si ese año no queremos repartir el dinero que sobra, sino que cada uno que tenga más capital en la cooperativa, se puede, ¿sí? Se puede, es una opción. Bien, pasamos al artículo 47, ¿sí? El artículo 47 es importante y de hecho tengo una placa especial para eso, porque habla sobre las asambleas y en particular sobre los tipos de asamblea, ¿sí? Entonces vemos acá que hay asambleas ordinarias y que hay asambleas extraordinarias, ¿sí? Voy a leerlo rapidito y después paso a la placa. Dice: la asamblea ordinaria debe realizarse dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio. O sea, cierra el ejercicio, tenemos 4 meses para hacer una asamblea ordinaria. Para considerar los documentos mencionados en el artículo 41, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y elegir consejeros y síndico sin perjuicio de los demás asuntos incluidos en el orden del día. Es decir, si nosotros nos toca hacer, a ver, ahí va,
nos toca una asamblea ordinaria, ¿sí? La asamblea ordinaria puede ser de dos tipos. Puede ser a término es cuando se hace justamente, o sea, termina el ejercicio económico, no pasaron todavía los 4 meses, dentro de esos 4 meses logramos hacer una asamblea ordinaria. Es una asamblea ordinaria que está hecho a tiempo, ¿sí? A término. Y después la otra que tenemos es fuera de término, ¿sí? Si por alguna razón no llegamos a hacerla dentro de esos 4 meses que nos dice esa ley, tenemos que pedir una solicitud especial para hacerla fuera de término, ¿sí? ¿Qué va a ser? Bien, ¿qué temas se tratan en una asamblea ordinaria en base a lo que leímos recién? Bueno, primero considerar esos documentos que hablaba del artículo 41. Los que habla del artículo 41 son, lo vimos hace un rato, libro, inventarios y balances, las memorias, el informe del síndico y el informe del auditor, ¿sí? Son esos libros los que se consideran en una asamblea ordinaria. ¿Qué significa considerar? Aprobar o desaprobar, ¿sí? Básicamente eso es considerar los libros, ¿sí? Se dice, bueno, vamos a ver si se aprueba o no se aprueba el libro Inventarios y Balances, ¿no? Si nosotros lo leímos, tenemos posibilidad de votar bien o mal, ¿sí? Lo que sea. Bien, después, la segunda cosa que se hace es elegir a los consejeros y a los síndicos, ¿sí? Eso es la segunda cosa que se hace. Y la tercera cosa que sí corresponde, ¿no? Porque hay algunos años que puede ser que no haya falta elegir, ¿sí? Bien, y después el último punto es cualquier otro asunto que se haya incluido en el orden del día, ¿sí? Los dos importantes son el 1 y el 2, ¿sí? Pero si hay algún otro asunto se incorpora, ¿sí? No es que no lo tratamos. Bien, y después dice, ese mismo artículo 47 dice, las asambleas ordinarias, ¿sí? Las extraordinarias, ¿sí? Tendrán lugar toda vez que lo disponga el Consejo de Administración, el síndico, conforme a lo previsto en el artículo 79, inciso 2, o cuando lo soliciten asociados cuyo número equivalga por lo menos al 10% del total, salvo que el estatuto exigiera un porcentaje menor. Se realizan dentro del plazo previsto por el estatuto, ¿sí? El Consejo de Administración puede denegar el pedido, bla, 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 ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a volver a la placa esta. Una asamblea extraordinaria, ¿cuándo es extraordinaria? Cuando se ponen asuntos incluidos en el orden del día que no son considerar el libro inventario, balance, etcétera, y elegir síndicos, ¿sí? Muchas veces sucede que tenemos que tratar un tema que no son ninguno de esos dos, pero es relativamente necesario e importante llamar a asamblea, entonces hacemos una asamblea extraordinaria. Como no hay una fecha especial para hacer asamblea extraordinaria, no hay a término o fuera de término, ¿sí? Las a término o fuera de término son ordinarias, sí o sí. Bien, ahora, lo interesante es que ¿quién puede llamar a una asamblea extraordinaria? Esto también lo vimos el año pasado. 3 personas, ¿sí? Lo primero, y se quedó la raya esa. Lo primero y lo fundamental, ahí se fue sola. Lo primero y fundamental, ¿sí? Los consejeros, el Consejo de Administración, ¿sí? Fundamental. Ellos son los que en principio llaman a una asamblea extraordinaria, ¿sí? Ahora, la segunda opción, esto se está bugueando un poquito, así que vamos a dejar de escribir dentro de un rato. La segunda opción son los síndicos, ¿sí? Dice los síndicos dependiendo de lo que diga el artículo 79. El artículo 79, inciso 2, para que ustedes sepan qué dice que el síndico puede llamar a una asamblea extraordinaria siempre y cuando se lo haya pedido primero al Consejo de Administración, el Consejo de Administración o no le responda o le diga que no, ¿sí? O sea, el síndico para llamar primero tuvo que haberle pedido al Consejo, ¿sí? Si el Consejo no le dio bola, entonces puede llamarlo por su cuenta. Y la tercera y última opción, si ninguno de esos dos llaman, son los mismos asociados, ¿sí? Los asociados ahí, ponele que nuestra cooperativa tiene 100 asociados, ¿sí?
con que nos juntemos 10 de nosotros, podemos llamar a asamblea, ¿sí? Podemos llamar a asamblea y listo. Bien, vamos a continuar, entonces. El artículo 47, entonces, como verán, para mí es importante, ¿sí? Porque marca la diferencia entre uno y otro. El 48 también me interesa, ¿sí? El 48 dice que deben ser convocados con 15 días de anticipación por lo menos en la forma prevista por el estatuto, ¿sí? La convocatoria incluirá el orden del día a considerar, ¿sí? O sea, básicamente, cada vez que se hace una asamblea, hay que convocarla con 15 días de anticipación e indicar qué temas se van a tratar, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque si yo soy asociado y quiero pensar previamente, formar mi opinión, ¿sí? Puedo hacerlo con 15 días de anticipación y a su vez reservar esa fecha para no faltar, ¿sí? Eso es justamente lo importante. Bien, interesante que no solo se lo tengo que comunicar a los asociados, a todos los asociados, sino que también se lo tengo que decir a la autoridad de aplicación, que sería el INAES, y al órgano local competente, que es la Delegación de Cooperativas acá en Río Negro, ¿sí? Bien, es importante también que esa asamblea no se puede hacer en cualquier lado, ¿sí? Se tiene que hacer en la sede social, ¿sí? No se puede hacer en el bar de la esquina, ¿sí? Bien, bien, luego vamos al artículo 49, que es fundamental, ¿sí? Tengo también una placa para el artículo 49, ¿sí? El artículo 49 habla del quórum, ¿sí? Para aquellos que no estén asociados a la palabra quórum, ¿sí? Que no sepan bien qué se trata, lo pueden googlear, ¿sí? No estaría nada mal googlearlo, pero quórum se refiere a la cantidad de personas que o de asociados en este caso, que hacen falta conseguir para poder arrancar la asamblea, ¿sí? Entonces dice que las asambleas se realizan válidamente, o sea, solamente valen, ¿sí? Cosa no menor, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados, ¿sí? La verdad, la redacción hace que sea bien comprimida, pero está un poco confusa, ¿sí? Pero para explicarlo rápidamente es, si nosotros vamos al board este, si nosotros dijimos que la asamblea va a arrancar, imagínense que esta es una línea de tiempo, ¿no? Acá pasó una hora. Nosotros agarramos y dijimos que la asamblea iba a ser a las 5 de la tarde, ¿sí? La convocamos para las 5 de la tarde. Y en total, estos son asociados, ¿sí? son asociados de nuestra cooperativa, como habrán contado, son 14, si yo no me equivoco, ¿sí? Entonces, imagínense que a las 5 de la tarde, ¿sí? Llegaron, supongamos, 4 personas solamente, la asamblea no puede arrancar, ¿sí? No puede arrancar. ¿Por qué? Porque dice que para arrancar a horario hace falta tener la mitad más 1, ¿sí? Si son 14, la mitad más 1 serían en total 8, ¿sí? 8. O sea, para poder arrancar a horario necesitaríamos 8, ¿sí? Porque es la mitad más 1. Si nosotros no conseguimos, imagínense que no conseguimos esos 8, ¿sí? Éramos 4 a las 5 de la tarde. Pero en el transcurso de esa hora, ¿sí? Conseguimos que seamos 8 o más, ¿sí? Imagínense que conseguimos, entonces sí podemos arrancar en el horario, o sea, dentro de esta hora, ¿sí? En el momento que consigamos los 8, ¿sí? Ahora, si no lo conseguimos durante una hora entera, sin importar cuánto seamos, ¿sí? Puede arrancar una hora después, ¿sí? En síntesis, el quórum se alcanza, ¿sí? Una hora después, siempre. Antes de que se cumpla una hora después, cuando consigamos la mitad más 1, ¿sí? Esa sería la idea, ¿sí? A nosotros nos pasó en la última asamblea que éramos en total como 80, ¿sí? O más todavía, asociados, digo,
pero no llegamos a los 41, ¿sí? Y no llegábamos a los 41 y no llegamos a los 41 hasta que unos 20 minutos antes de que se cumpla la hora los conseguimos y arrancamos, ¿sí? Arrancamos más o menos por acá, ¿sí? Bien, eso es un poco lo de a lo que se refiere el quórum. Bien, importante entonces que comprendan esa lógica porque después se utiliza en muchas otras cosas, no solamente en las cooperativas, ¿sí? Bien, el artículo 50, ¿sí? Dice, cuando el número de asociados pase de 5.000, ¿sí? Cuando es una cooperativa muy grande, ¿sí? Pase de 5.000, o sea, 5.000 o más, la asamblea será constituida por delegados, ¿sí? Por delegados significa que no van todos, van solo los delegados, ¿sí? Elegidos en esos delegados son elegidos en asambleas electorales de distrito en las condiciones que determine el estatuto y el reglamento, ¿sí? Pueden establecerse la división de distritos a su vez en secciones, ¿sí? Detalle, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos electorales a los asociados, ¿sí? Bueno, después hay algunos detalles, ¿sí? Pero recién empezamos a hablar por primera vez de esta figura de delegados, ¿sí? ¿Qué vienen a hacer los delegados? Bueno, para explicarlo mejor yo puse ahí un ejemplo, ¿sí? Imagínense que estos son 5.000, ¿sí? 1, 2, 3, 5.000, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos un ejemplo claro, ¿sí? La cooperativa de electricidad Bariloche tiene más de 50.000 asociados, ¿sí? No sé el número exacto, pero son más de 50.000. Y tendríamos que, no sé, contratar un estadio para juntarnos los 50.000. Entonces, lo que hacemos es asambleas por delegado. ¿Cómo sería esto? Los 50.000 que somos, ¿sí? O en este caso los 5.000, se dividen en distritos, ¿sí? Que en el caso de la cooperativa de electricidad Bariloche son distritos geográficos, ¿sí? Partimos a Bariloche en varias partes, ¿sí? Entonces, dependiendo, imagínense que lo partimos ahí está, ¿sí? En estos 12 distritos, perdón. De los 12 distritos, imagínense que a mí me toca el distrito centro, ¿sí? Porque vivo en el centro, ¿sí? Nosotros hacemos una votación normal, ¿sí? Donde elegimos ponerle a un delegado o a 2 delegados de esa zona, ¿sí? Lo que fuere, ¿sí? Entonces, cada zona, ¿sí? Cada distrito, perdón, elige un delegado o 2 delegados, lo que sea, ¿sí? Y esos que fueron elegidos, solo esos son los que van a terminar participando en la asamblea que se va a hacer, una asamblea por delegado, ¿sí? De esa manera se reduce la cantidad de gente que participa, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces, cooperativas muy grandes en Argentina, como son el Banco Credit Coop, como es ACA Salud, ¿sí? Después, como es la Sancor Salud, Sancor Seguro, como es la cooperativa obrera que ya les mencioné, las cooperativas de electricidad en general, casi todas, ¿sí? Hacen las asambleas bajo esta forma y se supone, ¿sí? Se supone en esta democracia representativa, se supone que el delegado va a votar lo que la mayoría de ese distrito hubiera querido que vote, ¿sí? Esa es un poco la lógica, ¿sí? Ahí va. Bien, espero que se haya entendido ahí lo del artículo 50, porque es una pregunta muy frecuente, ¿sí? ¿Qué pasa con las cooperativas grandes? ¿Sí? Y de ahí vamos a saltar al artículo 51, dice que se puede votar por poder, o sea, si de repente no puedo ir a votar, no puedo ir a la asamblea, puedo apoderar a una persona para que vote en mi nombre, ¿sí? Eso sería el mandato, darle un mandato a una persona y esa persona se convierte en mandatario y yo en mandante, ¿sí? Creo, no recuerdo ahora bien los nombres. Bien, después el artículo 52 también es importante, dice que es nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día, ¿sí? Yo les había dicho que en la convocatoria es necesario que se diga qué temas se van a tratar, ¿sí? Entonces, si no están en ese orden del día, ¿sí?
no se puede hablar de eso. O sea, no se puede hablar, no se puede decidir sobre eso, ¿sí? Salvo, dice, la elección de 2 delegados, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Bien, el artículo 53 también me parece interesante, dice, las resoluciones se adoptan por simple mayoría, ¿sí? O sea, si vamos a votar sobre construir una nueva sede social o no, ¿sí? Supongamos, con solo conseguir la mitad más uno, eso sería la mayoría simple, ¿sí? Más de la mitad votó a favor, ¿sí? Eso sería. Dice, las resoluciones por simple mayoría en el momento de la votación, salvo algunas previsiones, ¿sí? Que diga la ley o el estatuto, ¿sí? Y los casos especiales donde es necesario conseguir diferente cantidad de la mayoría, son estos, ¿sí? 2/3 de los asociados, ¿para cuándo? Para cuando vamos a cambiar el objeto social, para cuando nos vamos a fusionar con otra cooperativa, cuando vamos a incorporar otra cooperativa, ¿sí? O cuando vamos a hacer la disolución. ¿Qué significa cada una de estas, ¿sí? Cambiar el objeto social, por ejemplo, la Cooperativa de Trabajo para la Educación Técnica Los Andes, nuestra escuela cooperativa, ¿sí? Si de repente dice, bueno, vamos a dejar de ser una escuela técnica, ¿sí? Y vamos a hacer una escuela de arte. A partir de ahora vamos a hacer una escuela de arte. Bueno, hace falta que 2/3, no un 50%, no un medio, sino que 2/3 de los asociados voten a favor, de los presentes, no de todos, de los que hayan ido. Después, una fusión, que es cuando dos cooperativas, ¿sí?, se juntan y forman una cooperativa nueva, ¿sí? Eso sería una fusión. Dos cooperativas se juntan y forman una nueva. Incorporación sería cuando una cooperativa, ¿sí?, se junta a otra cooperativa, pero siguen manteniendo el nombre de la primera, ¿sí? Imagínense, una cooperativa chiquita se une a nosotros, ¿sí?, a la cooperativa Los Andes, ¿sí? Nosotros la absorbemos de alguna manera, pero seguimos siendo Los Andes. O sea, incorporamos otra cooperativa, pero seguimos siendo Los Andes, ¿sí? No es una cooperativa nueva que se forma, sino que los unimos, ¿sí? Y la disolución es cuando decidimos que la cooperativa deje de existir, ¿sí? Para todos esos 4 casos hace falta 2/3 de los asociados presentes, ¿sí? No del total, de los que hayan ido. Por eso es importante ir a las reuniones, a las asambleas, ¿sí? Bien, eso del artículo 53. Y el 54 dice, que también me parece importante, dice, los consejeros, los síndicos, los gerentes y los auditores tienen voz en esa, o sea, pueden hablar, obviamente, necesitamos que hablen en esas asambleas, pero no pueden votar sobre las memorias, no pueden aprobar el balance, no pueden hablar de ningún asunto que esté relacionado a su trabajo, ¿sí?, a su gestión, a su laburo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos al presidente de nuestra cooperativa, ¿sí?, habla mucho en general en esas asambleas, pero él no puede votar el poner el balance, no puede votar las memorias. ¿Por qué no puede? Y porque se trata de su trabajo, ¿sí? Entonces no es que él puede aprobarse a sí mismo, no puede. Bien, eso en el artículo 54, ¿sí? Lo mismo con cualquier consejero, con cualquier síndico, ¿sí?, o lo que sea. Bien, el 55 dice que la asamblea debe designar a 2 miembros para aprobar y firmar un acta, ¿sí? Claro, en cada asamblea que se hace se escribe un papel, un libro en general, donde dice qué temas se trataron y qué cosas se decidieron, ¿sí? Bueno, o sea, cuál fue la resolución de lo que se decidió. Hay 2 personas que tienen que firmar eso. Entonces lo primero que se hace en general cuando se da por iniciada la asamblea es, vamos a elegir 2 personas que firmen el acta, ¿sí? Es como un testificar que esto en efecto se hizo, ¿sí? Bien, listo con el 55. El 56 también me parece interesante, dice, debe remitirse una copia de esa acta, del acta de asamblea, a la autoridad de aplicación, el INAES, ¿sí?, y al órgano local competente, la Delegación de Cooperativas de Río Negro,
que está acá en el centro administrativo en el caso de Bariloche, ¿sí? Bien, después el artículo 57 no me interesa tanto, pero el 58 sí, ¿sí? El 58 dice que es competencia exclusiva de la Asamblea siempre que el asunto figure en el orden del... Si no figura en el orden del día no se puede tratar prácticamente, ¿sí? La consideración de la memoria, el balance, los estados, resultados y demás cuadros anexos, el informe del síndico, distribución de excedentes, fusión, incorporación, disolución, cambio del objeto social, participación de personas jurídicas, o sea, vamos a poner a una empresa, qué sé yo, o la asociación con personas de otro carácter jurídico. ¿Qué significa este artículo? ¿Por qué digo yo que me parece importante? Dice, es de competencia exclusiva de la Asamblea, ¿sí? Quiere decir que ningún otro órgano de la cooperativa puede hablar de estos temas, puede decidir estos temas, ¿sí? Nosotros sabemos que existe el Consejo de Administración. El Consejo de Administración no puede tomar decisiones unilaterales por estos temas, ¿sí? O sea, estos temas tienen que ser sí o sí decididos por la Asamblea, ¿sí? No por otro. Eso es lo que dice. Fíjese que en ningún lugar habla sobre exclusión, ¿sí? O sea, en ningún lugar dice que la Asamblea es la única que puede echar a un asociado, ¿sí? Porque eso en efecto, echar a un asociado lo puede hacer el Consejo de Administración, ¿sí? Bien, ya estamos llegando al final, no se esperen que ya casi. El artículo 59 también me parece importante, dice: los consejeros y síndicos pueden ser removidos en cualquier tiempo por resolución de la Asamblea, ¿sí? Esta puede ser adoptada aunque no figure en el orden del día si es consecuencia directa del asunto incluido en él, ¿sí? Imaginemos que estamos hablando sobre el balance, ¿sí? El libro de inventarios y balance, y lo desaprobamos, ¿sí? Desaprobamos el balance porque estamos en desacuerdo con lo que se trabajó, ¿sí? En la parte económica financiera de la cooperativa, y alguno propone en ese momento, dice, che, ¿y por qué no echamos al tesorero? ¿Sí? ¿Por qué no? Pues ya que el tesorero trabaja en la parte económica y financiera, ¿por qué no lo echamos? ¿Sí? Se puede, no estaba en el orden del día, pero se desprende del orden del día, ¿sí? Así que es legal y la Asamblea lo puede remover, ¿sí? Quiere decir que deja de ser tesorero, no significa que deja de ser asociado, deja de ser tesorero nada más, ¿sí? Bien, después del artículo 60 me parece interesante y me parece importante que lo tengan en cuenta. Habla del derecho de receso, ¿sí? El derecho de receso básicamente es el derecho a renunciar, ¿sí? A renunciar a la cooperativa. Dice, el cambio sustancial del objeto social, ¿sí? Que lo puede hacer solo la Asamblea, si la Asamblea decide cambiar el objeto social, da lugar al derecho de receso, o sea, yo me puedo retirar, el cual podrá ejercerse por quienes no votaron favorablemente dentro del quinto día y por los ausentes dentro de los 30 días de clausura de la Asamblea. Quiere decir que, imagínense que se da del ejemplo anterior, ¿sí? La cooperativa Los Andes decide que en vez de dar educación técnica vamos a dar educación artística. Imagínense que yo voté en contra, tengo 5 días para retirarme debido a esa causa, ¿sí? O si falté a esa asamblea, tengo 30 días, ¿sí? Para renunciar a usar el derecho de receso, ¿sí? Bueno, y ahí habla sobre cómo me van a devolver el dinero y demás. Después, el artículo 61 también me parece importante, dice: las decisiones de la asamblea conformes con la ley del estatuto y el reglamento son obligatorias para todos los asociados, hayan ido o no hayan ido, hayan votado a favor o no hayan votado a favor, ¿sí? O sea, quiere decir, imagínense que yo falté a una asamblea y decidió que cada uno va a poner 10.000 pesos para hacer una donación, supongamos, ¿sí? Yo tengo que acatar esa decisión porque lo tomó la asamblea, ¿sí? Por eso mismo. Entonces son obligatorias, ¿sí? Salvo que yo decida irme,
Por eso un poco el derecho de receso, ¿sí? Bien, el artículo, se me hizo una laguna, no sé ni dónde estamos en el 61. El 62, que es el último que vamos a ver, ¿sí? Hoy, dice: toda resolución de la Asamblea que sea violatoria de la ley, el estatuto o el reglamento, cualquier tipo de normativa básicamente relativa a las cooperativas, puede ser impugnada de nulidad. Nulidad significa que no vale, ¿sí? Eso que se decidió pues es impugnado y por ende no vale, ¿sí? Por los consejeros, por los síndicos, por la autoridad de aplicación, por el órgano local competente y por los asociados que estuvieron ausentes o que no votaron favorablemente, ¿sí? O sea, puede ser impugnado si viola la ley. Supongamos que en la asamblea decidimos que vamos a asesinar al vecino que nos está molestando, ¿sí? Una locura, ¿no? Pero eso viola la ley, ¿sí? Porque estaríamos atentando contra el derecho a la vida, sin ir más lejos, ¿sí? Cualquiera de todos estos, ¿sí?, puede impugnar esa decisión. Dice: yo quiero impugnarlo porque es ilegal, ¿sí? Esto rompe una ley, ¿sí? También podrán impugnarlas quienes votaron favorablemente si su voto es anulable. Acá quiero explicar algo porque es importante. Si su voto es anulable por vicios de la voluntad o la norma es violada, o la norma violada es de orden público, ¿sí? Norma violada de orden público. O sea, imaginamos que yo voté a favor del asesinato ese que les comentaba, ¿sí? Yo voté a favor, pero voté a favor porque habían secuestrado a mi hermano, ¿sí? Habían secuestrado a mi hermano y no lo iban a liberar si yo votaba mal. O sea, yo votaba lo que ellos no querían, ¿sí? Ahí hay un vicio de la voluntad. Yo voté algo, pero estaban secuestrando a mi hermano, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces eso es un vicio a la voluntad. Yo voté, pero no quise votar eso, ¿sí? Quería votar otra cosa, pero me vi obligado a votar para que no maten a mi hermano, ¿sí? Eso sería un vicio a la voluntad. Y dice que también puedo impugnarlo, ¿sí?, en el caso de que la norma violada sea de orden público, ¿sí?, del estilo de vamos a hacer una masacre, un genocidio, ¿sí? Decidimos en esa asamblea que vamos a hacer un genocidio, ¿sí? Yo voté a favor, pero aún así después más tarde me doy cuenta que era ilegal porque es un genocidio, rompe el orden público, entonces por ende lo puedo impugnar, ¿sí? Bueno, perdón por la extensión, se me fue un poquito más de lo que deseaba, pero llegamos, ¿sí? Bien, para los alumnos les voy a dar una pequeña actividad si se divierten un poquito y juegan un poquito con eso. Para el resto, hasta ahí llegamos. Bueno, ha sido un placer, nos estamos viendo, cuídense, ¿sí? Importante cuidarnos todos y protegernos. Chao, chao.